La mayoría de nosotros diría que estamos luchando de múltiples maneras en este momento. Es muy saludable ser honesto sobre eso. Por ejemplo, en uno de mis salmos favoritos, David oró, Salmo 61, 1-2. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Solo quiere recordarnos que es saludable y correcto admitir cuando nuestros corazones están débiles. Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Solo quiere recordarnos que es saludable y correcto admitir cuando nuestros corazones están débiles. Muchos de nosotros diríamos que estamos luchando con la preocupación y tratando de discernir el equilibrio entre la preocupación adecuada y la preparación en comparación con el miedo y la preocupación pecaminosa. Puede que te preocupe tu salud o la salud de alguien que amas. Como uno de los muchos ejemplos que podría dar está el de la abuela de Pastor Green, de 93 años, está en el hospital en este momento luchando con cáncer cerebral. Los médicos dicen que probablemente solo le quedan unos días de vida. Y en este momento, incluso existe la preocupación de muerte, de quién puede estar allí con ella en el hospital, y las familias se preguntan si fallece ella. ¿Podrían incluso reunirse y tener un servicio memorial? Anoche recibí un mensaje de un querido amigo mío, el pastor Lance Quinn, de Los Ángeles. Lance y yo tenemos más o menos la misma edad. Su esposa, Bess, ha estado luchando contra el cáncer. Y el lunes, tuvieron que ir al hospital. Y los funcionarios del hospital, con razón, ni siquiera iban a permitir que mi amigo entrara al hospital con su querida esposa. Y por la gracia de Dios, les hicieron arreglos especiales para que él pudiera ir. Pero parece que ella está en sus últimos días de vida. Pero tienen 8 hijos y muchos nietos. Y en este momento, a Lance y Bess les encantaría que le permitieran para poder despedirse de sus hijos y nietos. Y ni siquiera hay seguridad de que van a poder hacer eso. Hay tantas razones en este momento para preocuparse y temer. Estamos luchando. Quizás te preocupa tu trabajo. La Universidad de Purdue recientemente emitió una declaración que decía: vamos a reconsiderar las clasificaciones de los trabajos y las asignaciones de trabajo en el futuro. Esas pueden ser palabras aterradoras cuando trabajas en Purdue. Las palabras fueron reconsiderando o reevaluando. Somos tan interdependientes y cuando un eslabón de la cadena de suministro se rompe, todo el mundo es impactado. Los propietarios de pequeñas empresas se enfrentan a desafíos increíbles. ¿Qué haría si su restaurante hubiera sido cerrado? ¿Quién hubiera creído que haríamos una pregunta como esa? ¿Qué haríamos si el gobierno cerrara restaurantes, escuelas o iglesias? Aún hace 2 semanas esa pregunta jamás se hubiera pensado. Podrías estar preocupado por sus finanzas, o la economía de nuestro país, o su plan de retiro. La lista es larga. Y el desafío con la preocupación es que puede convertirse fácilmente en una espiral debilitante que se alimenta de sí mismo y se vuelve paralizante. Otros podrían decir que estás luchando con nuevas responsabilidades. Todos los padres de repente ahora están en casa con sus hijos en edad escolar y eso no es necesariamente fácil, ¿verdad? El otro día alguien publicó en Facebook a las 9 a.m., ahora creo que a los maestros se les debe pagar $1.000 millones al año. Luego a las 11 a.m., ahora creo que a los maestros se les debe pagar $1.000 millones al día. Y muchos padres están tratando de hacer malabares con las responsabilidades laborales y con el hecho de que sus hijos en edad escolar tienen que estar en casa.
Hacer que esto funcione es muy difícil, o podría decirse, casi imposible. Piensa en la implicación para las madres solteras. Estos problemas se vuelven complejos muy rápidamente. Podrías también decir que está luchando con nuevos desafíos relacionales. Puede que estés muy solo en este momento, sé que aprecias mucho la alegría de los domingos y el estar con tus hermanos y amigos en la iglesia. Ahora no podemos hacer eso. Me he congregado en una iglesia de algún lugar, prácticamente todos los días del Señor desde que soy cristiano. Estar lejos de la familia de la iglesia durante 2 domingos seguidos, no sé si algo así me había sucedido en toda mi vida. Y muchos otros dirían algo similar a eso. Bueno, parece que va a ser mucho más que 2 domingos. Extrañamos a la gente. Y entonces estamos luchando con eso. Otros podrían decir sí, y no se trata solo de esos desafíos relacionales, sino que también se trata de lidiar con las 2 o las 3 o las 5 personas bajo el mismo techo. Me causó mucha risa algo que una de las familias de nuestra iglesia compartió. Esta familia tiene 14 hijos y son un grupo encantador. Estoy muy contento de que Dios los haya agregado a nuestra iglesia, pero publicaron el otro día con humor. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora que no debemos estar juntas más de 10 personas en un solo lugar a la vez? ¿Qué haremos? Bueno, ¿qué haremos en nuestra familia? Seamos sinceros. Estar bajo el mismo techo y no poder ir a muchos lugares puede crear un conjunto de retos completamente nuevo en las relaciones. Me doy cuenta de que podrías estar luchando con esto en este momento. Pienso en los graduandos de escuela superior. Por ejemplo, que tal vez no puedan realizar ninguna de las actividades típicas que asociamos con esta etapa de la vida sin viajes de graduación, y quizás ni siquiera puedan tener su graduación. Es posible que ya no puedan tirar papel sanitario a los árboles de sus maestros. De hecho, te das cuenta de que eso pasó de ser una travesura a ser un regalo. Y, por cierto, mientras estamos en ese tema, algunos de ustedes recuerden que he hablado sobre el pastor Good, nuestro antiguo pastor principal, varias veces a lo largo de los años. Bueno, antes de que el pastor Good pastoreara aquí en Lafayette, pastoreaba en la iglesia en mi pueblo en Gary, Indiana. Y recuerdo claramente el día en que probablemente tenía 9, 10 años, y viajaba con él en su automóvil. Estábamos haciendo algo relacionado con la iglesia, y éramos solo nosotros dos. Él me miró directamente y dijo, «Oye, ¿cuándo vas a dejar de tirar papel de baño a los árboles de tu vecino?» Ojalá pudieras haber visto la expresión de mi cara en ese momento. Fue como, ¿cómo sabe él eso y qué más sabe? Pero hay todo tipo de razones para estar decepcionado. Considere a alguien que tiene planeada una boda para las próximas semanas, o unas vacaciones, o algún otro evento especial. Mira, estamos luchando. Y hay alguien aquí luchando con ira. El otro día estaba en el supermercado Sam's, porque nuestro personal necesitaba algo, y quiero decir necesitaban, más bolitas de queso, ¿correcto? Y siento que probablemente fui irresponsable por mi parte al ir allí y hacerlo por esa razón en particular. Pero solo quiero exponer, que eso fue lo que hice. He oído en internet que las bolitas de queso, estimularían su sistema inmunológico. Y entonces, bueno, pensé que necesitábamos un bocadillo. Y así que estaba poniendo algunos de estos en la parte trasera de mi Jeep después de haberlos comprado. Y una mujer, cuyo automóvil estaba al lado de mi auto, abrió su puerta y la estrelló contra el costado de mi Jeep. Fue interesante, sentí la ira dentro de mí. Pero por la gracia de Dios, me controlé. No le hablé con dureza. Pero cuando me senté en el asiento del conductor, pensé, wow, ¿de dónde vino toda esa ira? Es un Jeep de 12 años. ¿De dónde vino ese tipo de ira? Así que todos estamos pasando por dificultades. Ese es el punto. No hay duda de eso y como Dios sabe, también podemos reconocerlo. Amigos, estoy aquí para anunciar algunas noticias maravillosas. La palabra de Dios promete que puedes tener esperanza en tus luchas. Te invito a abrir tu Biblia esta mañana en Romanos capítulo 8.
Romanos capítulo 8 y continuamos nuestro estudio verso por verso de este maravilloso libro de la Biblia. Entonces, ya sea en su dispositivo o en su Biblia, lo que sea conveniente para usted, quiero pedirte que encuentres Romanos 8. Este año en nuestra iglesia estamos yendo a través del libro de Romanos verso por verso. Esto es parte de nuestro tema anual celebrando la verdad de Dios. ¿No te alegra que, en la soberanía de Dios, iniciamos este estudio este año en particular? ¿Quién hubiera pensado que estaríamos enfrentando días como estos? Podemos decir con el salmista. Salmo 119, 49-52. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Amigos, en este momento hay muchas razones para tener esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Los soberbios me insultaron en gran manera, sin embargo, no me he apartado de tu ley. Me acuerdo de tus ordenanzas antiguas, oh Señor, y me consuelo. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Y no estás contento? Los pastores no solo pueden saber lo que la gente piensa en el auditorio, pero incluso podemos hacer esto a través de Internet. Y si dudas de eso, vuelve a escuchar la pregunta del pastor Good, ¿cuándo vas a dejar de tirar papel de baño a los árboles de tu vecino? Y eso depende. Sé lo que estás pensando. Te preguntas si vamos a tener algún tipo de examen para ayudarnos a pensar en el libro de Romanos, y la respuesta es, sí, lo vamos a tener. Porque si nos fijamos en el capítulo 8 de Romanos en el versículo 1, comienza con por lo tanto señalando las ideas principales que hemos estado aprendiendo de este gran libro hasta ahora. Y dado que muchas personas me han estado pidiendo otro examen, creo que debería servirles de esa manera, ¿no? Por cierto, si te preguntas, ¿cuántas personas realmente pidieron otro examen? Aquí está lo abrumador que ha sido, no hay una persona en este auditorio esta mañana que no me lo haya pedido. Solo piensa en eso por un minuto. Ahora, haremos lo mismo que hicimos hace un par de semanas. Vamos a enumerar las diversas secciones que estudiamos en el libro de Romanos con los diferentes temas. Y les voy a pedir que conecten esas ideas mentalmente. Pero como hemos agregado un par de semanas, ocupará toda la pantalla. Esto significa que los de la tecnología tendrán que sacarme de la escena. Pero no se preocupen, no me he ido a buscar una dona a Dunkin' Donuts. Voy a estar aquí para guiarlos a través de todo esto. En el lado izquierdo de la pantalla, esas son las 10 secciones de los versículos del libro de Romanos que hemos estudiado hasta ahora, junto con los temas de esas secciones. Pero, por supuesto, están todos mezclados. Entonces, solo te daré la oportunidad de pensar en eso. Ahora, de esas 10 secciones, ¿con cuál de esos temas se alinean? ¿Serías capaz de conectarlos en tu corazón y tu mente esta mañana? Bueno, comienza desde el comienzo del libro con una introducción al Evangelio, y alaba a Dios por las buenas noticias de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y mis queridos amigos, esas son buenas noticias todos y cada uno de nuestros días, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces comencé el libro de Romanos con la gran noticia de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Pero luego tuvimos que lidiar con las noticias desafiantes. En el capítulo 1 versículos 18 a 32, que el inmoral se pierde. Y tal vez esa noticia no sea particularmente sorprendente. Pero luego, cuando entramos en el capítulo 2 versículos del 1 al 16, descubrimos que lo mismo es cierto de los morales. Todas nuestras obras son como trapos sucios en comparación con la santidad de Dios, entonces la persona moral también está perdida. Y luego, sorprendente pero honestamente, ¿qué vimos al final de ese capítulo? Los religiosos se pierden también, y luego es clave estar absolutamente seguros de que entendemos la conexión lógica entre la doctrina de la santidad de Dios y la pecaminosidad del hombre. Leemos en el capítulo 3, versículos 1 al 20, todos están perdidos también. ¿Dónde nos deja eso? Y espero que estén viendo con claridad la condición desesperada de todo ser humano frente a un Dios santo, y le alaben por lo que vimos a continuación, que la justicia de Dios en Cristo está disponible para todos. Ese es el corazón del Evangelio, que cuando un ser humano deposita su fe y confianza en Jesucristo como Salvador y Señor, porque admiten que son pecadores, admiten que no pueden ganar la salvación por su propio mérito, sino cuando vienen a Jesucristo.
Tal como estábamos cantando esta mañana, viniendo a la cruz en arrepentimiento y fe, recibiste dos maravillosas bendiciones. Primero, recibiste el perdón de tus pecados por la sangre derramada de Jesucristo. En segundo lugar, recibiste la justicia imputada de Jesucristo que fue puesta a su cuenta. Y lo que eso significa, y es la mejor noticia de la historia, es que cuando Dios, el Padre, te mira hoy, no te ve a ti ni a tu propia bondad. Él no te ve en tu propio pecado. Él te ve vestido de la justicia de Cristo. Es por eso que Pablo comenzó este libro diciendo que el justo vivirá por fe. Eso significa que la persona justificada ha sido declarada justa por Dios. Ahora quedan 4 temas. El ejemplo del padre Abraham, la autenticidad del Evangelio, nuestra unión con Cristo y los beneficios del Evangelio. Y quedan 4 secciones. ¿Puedes parearlos ahora? Se hace más fácil, ¿no? Bueno, el capítulo 4 fue todo sobre el padre Abraham, y cómo esto ha sido cierto en todos los pactos de Dios en su trato con la gente. Siempre venimos a Dios no en base a nuestras obras, sino en base a la fe. Luego el capítulo 5. En ese hermoso capítulo hablamos sobre todos los beneficios del Evangelio. Luego el capítulo 6, la maravillosa noticia de que, si has confiado en Cristo como Salvador y Señor, te has unido con Él. Y luego vimos la semana pasada, algo asombrosamente cierto, la realidad de que podemos tener autenticidad en el Evangelio. Ahora déjame preguntarte esto. ¿Cómo te fue con el examen? Ahora por favor piense en lo que dijimos en la introducción. Todos estamos luchando de cierta manera. Y recuerde lo que acabamos de ver la semana pasada sobre ese último resumen, la autenticidad del Evangelio. Romanos las 7:15 porque lo que hago, no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Amigo, posees ese tipo de autenticidad que te permitiría decir eso sobre cualquier área en que podrías estar luchando en este momento, o como en el versículo 19. Romanos las 7:19 pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Esto es lo que debemos recordar en este momento, la autenticidad no es el final de la conversación, es el comienzo. Como un cónyuge que dice, realmente necesito trabajar en eso está muy bien. Pero en última instancia no es muy útil a menos que haya un seguimiento. Es por eso que el tema del capítulo 8 es tan alentador. Por favor regrese a esa lista que estaba haciendo en su corazón y mente. Y regocíjese porque puedes tener esperanza en tu lucha. You really can have hope in your struggle. And as I now read from Romans chapter 8, mientras leo, por favor busque 3 disposiciones del Evangelio que fundamentan nuestro deseo de cambiar. Lee Romanos 8, 1-17. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Piense en su semana pasada, ¿es eso cierto? Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Escuchen esto atentamente. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Así que estamos hablando de cómo puedes tener esperanza en tu lucha. Buscando 3 provisiones del Evangelio que fundamentan nuestro deseo de cambiar. Y ahora trabajemos con estos grandes versículos. Buscando 3 provisiones del Evangelio que fundamentan nuestro deseo de cambiar. Y puedes tener esperanza debido al asombroso veredicto de Dios. Amigos, sé que los tiempos son muy difíciles en este momento. Pero por favor hagan una pausa y regocíjense en la afirmación del veredicto. Romanos 8, por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, la palabra griega ouké tiene un adverbio negativo enfático en griego que lleva la idea de una acción completada, John MacArthur, Romanos, p. 399. Y lo que es especialmente hermoso sobre esto es la palabra que precede. ¿Cuál es esa? Condenación. Si alguna vez hubo una palabra en tu vida que podrías encontrar una manera de poner un no delante, esa es. Condenación. La palabra griega katakrima, aunque se relaciona con la sentencia por un delito, su enfoque principal no está tanto en el veredicto como en la pena que exige el veredicto. Como Pablo ya ha declarado, la pena o condena, porque el pecado es muerte, 6:23. Pablo aquí anuncia las maravillosas buenas noticias de que para los cristianos no habrá condenación, ni sentencia, ni castigo por los pecados que los creyentes han cometido o cometerán. John MacArthur, Romanos, p. 399. El pastor Green, nuestro experto en griego, hizo una investigación para mí sobre esta palabra, y aprecié sus comentarios. Lo que encontré más interesante es que esta palabra tiene un rango semántico muy pequeño. Significa juzgar como culpable. Este no es un término para juzgar y luego veremos usted usa este término, sustantivo y verbo, cuando el veredicto es obvio. Como acusado la persona es culpable, Pastor Rob Green. Ahora, me doy cuenta de que parte del desafío es que muchas personas en nuestro mundo tienen muy poco lugar en su corazón y mente para el concepto de la ira de Dios, o su condenación. Si tiene acceso a este recurso, le animo a leer detenidamente la introducción de John MacArthur a Romanos 8 en las páginas 395 a 398 en el comentario que ya he estado haciendo referencia. Tuve el privilegio de hacer eso esta semana, y a la luz de lo que está sucediendo en nuestro mundo en este momento, es absolutamente impresionante. Aquí hay algunos de los párrafos iniciales. Esto es un poco más largo comparado con las citas que utilizo habitualmente, pero piense cómo esta verdad bíblica es tan apropiada para el día en que vivimos.
Aunque la Biblia es un libro que ofrece las buenas noticias de salvación del pecado, también es un libro que presenta las malas noticias de condenación por el pecado. Ningún libro o colección de escritos en la tierra proclama tan completa y vívidamente la situación totalmente desesperada del hombre. Aparte de Dios, la Biblia revela que, desde la caída, cada ser humano ha nacido en el mundo con una naturaleza pecaminosa. Lo que David dijo de sí mismo se puede decir de todos. Ciertamente he sido un pecador desde que nací, pecador desde el momento en que mi madre me concibió. Salmo 51, 5. Anteriormente en su carta a los Romanos, Pablo declaró, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Debido a ese pecado universal e innato, todos los incrédulos están bajo la condenación de Dios y son por naturaleza hijos de ira, Efesios 2, 3. El hombre no está simplemente influenciado por el pecado, sino que está completamente dominado por él, y nadie puede escapar de ese dominio por su propio esfuerzo. El pecado es una enfermedad contaminante que corrompe a cada persona, degrada a cada individuo, inquieta a cada alma, roba la paz y alegría del corazón, y los reemplaza con problemas y dolor. El pecado se implanta en cada vida humana y su fuerza mortal trae una depravación universal que nadie puede curar. Toda la humanidad nace en la esclavitud del dolor, la enfermedad y la muerte. Uno de los amigos de Job observó con razón que porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Job 5, 7. Debido al pecado, todo el resto de la creación fue sometida a futilidad y gime y sufre los dolores del parto juntos hasta ahora. Romanos 8 y 20, 22. Debido al pecado, los hombres caídos son herederos del juicio de Dios. Una cierta expectativa aterradora de juicio espera a todos los pecadores no regenerados, y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios de Dios. Hebreos 10:27. El pecador que vive despreocupado aparte de Dios lo hace como Damocles en el banquete de Dionisio. Este tenía una espada colgando sobre su cuello por una hebra de cabello, que en cualquier momento podría romperse, y llevarlo a la eternidad. Las razones son comentarios fuertes, pero quiero que escuchen detenidamente. Vemos al menos 3 razones por las cuales Dios es justificado al condenar los pecadores. Primero, Él es justificado porque todos los hombres, a través de su linaje de Adán, comparten la culpa del pecado original, y la depravación moral y espiritual que produce. Porque si por la transgresión de uno, la muerte reinó a través del uno, ya explicó Pablo en esta epístola, mucho más aquellos que reciben la abundancia de la gracia, y el don de la justicia reinarán en la vida a través del uno, Jesús Cristo. Entonces, como a través de una transgresión resultó la condena a todos los hombres, aún así, a través de un acto de justicia resultó la justificación de la vida a todos los hombres, Romanos 5, 17-18. Segundo, Dios es justificado al condenar a los pecadores porque cada persona nace con una naturaleza maligna, entre ellos. Todos nosotros anteriormente vivíamos en la lujuria de nuestra carne, recordó Pablo a los creyentes de Éfeso, complaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, incluso como el resto, Efesios 2, 3. Tercero, Dios es justificado al condenar a los pecadores por las malas acciones que su naturaleza depravada inevitablemente produce. Dios dará a cada hombre según sus obras, a aquellos que son egoístamente ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia, la ira y la indignación, Romanos 2, 6, 8. Amigos, sé que esas son palabras difíciles. Y pensé y oré por mucho tiempo antes de decir esto en un momento de sufrimiento tan intenso. Pero ahora no es el momento de avergonzarse del Evangelio, especialmente si hay un antídoto disponible para esta terrible condición. Por eso las siguientes palabras en este versículo son tan importantes. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y debo preguntarte, ¿estás seguro de que estás viviendo en la segunda mitad de este maravilloso verso? ¿Ha habido un momento definido en tu vida en el que admitiste tu pecado, y reconociste la justa penalidad de Dios a la luz de su carácter perfectamente sagrado? Recuerde, estábamos cantando sobre eso esta mañana. Solo un Dios santo. ¿Y no estás contento por su santidad? Ese es el tipo de Dios que tenemos. ¿Y luego corriste a la cruz por perdón y gracia?
Porque viste lo que hizo nuestro Dios Santo en el versículo 3. Ve la base del veredicto. Romanos 8, 3 Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿No podrías pedir un verso más claro sobre la muerte sustitutoria de Cristo que este? No somos liberados de la condenación por la vida perfecta de Jesús, o por su enseñanza perfecta. Somos liberados por la muerte perfecta de Jesús, y me doy cuenta de que alguien podría decir, ya sabes, Pastor Biars, no me gusta escuchar lo que se acaba de decir sobre la justa condena de Dios por el pecado. Aquí hay una pregunta muy importante para reflexionar. ¿Quién, más que nadie, entiende la severidad de la ira del primer miembro de la Trinidad? La respuesta es el segundo miembro de la deidad, el Señor Jesucristo, porque entiende la santidad de Dios. La respuesta es el segundo miembro de la deidad, el Señor Jesucristo, porque entiende la santidad de Dios. Porque Él también la posee en perfecta medida. Sería como dos tanques que están conectados entre sí. Y a medida que uno se llena, el otro se llena por igual. Cuanto más entiendes la santidad de Dios, más entiendes su justicia, más entiendes la santidad de Dios, más entiendes su justa condena. No tienes uno sin el otro. Y cuanto más entiendas uno, más apreciarás el otro. ¿Qué fue eso que Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, oró en el jardín de Getsemaní? Mateo 26 2.39 Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y sabes lo que es asombroso? No era posible. No era posible. No si personas como tú y yo pudiéramos ser colocadas en una posición en la que pudiéramos decir, Pauketika tácrima sin condena. No si alguna vez pudiéramos estar en una posición en la que pudiéramos decir de nosotros mismos, ahora no hay condena porque la pena ha sido pagada completamente por nuestro Salvador. ¿Cuáles son algunas implicaciones de ese veredicto? La implicación del veredicto: los cristianos ya no tienen miedo a la muerte. Y escucha, no digo esas palabras a la ligera, nunca. Y ciertamente no diría esas palabras a la ligera esta mañana. Reconozco que podríamos estar hablando dentro de una semana sobre la muerte de uno de los miembros de nuestra iglesia como resultado de este virus. Así que no estoy diciendo de ninguna manera ese tipo de palabras sin reconocer la gravedad de ellas. Pero al mirar hacia atrás en la historia, las razones por las cuales cuando ha habido hambruna, cuando hubo enfermedad, cuando hubo una prueba terrible en todo el mundo, muchas veces los seguidores de Jesucristo han estado en la primera línea de la lucha para servir independientemente del riesgo. Hay quienes están en la línea frontal de batalla al tratar de ayudar a aquellos que sufren independientemente del riesgo. Y no voy a ser triunfalista, como si los cristianos fueran las únicas personas que se sacrifican y sirven en esas situaciones, porque eso no es cierto. Pero, por otro lado, es indudable que muchas veces a lo largo de la historia ha habido épocas de hambruna o enfermedad o personas en pruebas especiales que están en la primera línea de servicio a los demás. Independientemente del riesgo, son aquellos cristianos. Y la razón es porque no tememos a la muerte. Piensa en lo que dijo el apóstol Pablo cuando estaba en la cárcel de Filipos, ante la posibilidad de la muerte. Y él no era un estoico. ¿Recuerdas lo que dijo sobre la posibilidad de morir allí? Partir con Cristo es mucho mejor.
And I thought, you know what? If I died as a result of this virus, I would be running in weather that would be far better. Then I asked myself, do you even have to exercise in heaven? But Christians have the ability to think theologically, even Los cristianos tienen la capacidad de pensar, sentir lógicamente, incluso cuando los tiempos son difíciles. He aquí hay un gran verso para que memoricemos. Si aún no lo ha memorizado y también es muy corto, es Filipenses 1, 21, donde Pablo dijo que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y morir es ganancia. Y de nuevo, no vamos a ser estoicos al respecto. Pero si es verdad, mis queridos amigos, que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, tenemos una forma completamente diferente de pensar sobre la muerte. También tenemos una forma completamente diferente de pensar sobre las formas en que necesitamos cambiar. Una esto con lo que vimos en Romanos capítulo 7. Vuelva a unirlo con lo que hablamos en la introducción sobre la forma en que podría estar luchando en este momento. La presión tiene una manera de hacer eso. Revela los aspectos de nuestra vida interior. Revela los aspectos de nuestro carácter. Algo de eso no es muy bueno. ¿Cómo es que un seguidor de Jesucristo puede elegir ser auténtico y pensar en lo que hemos estado estudiando hasta ahora? Esto es muy parecido a un gran sándwich agudo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, este tema de autenticidad en Romanos capítulo 7, mis queridos amigos, se encuentra entre una verdad teológica increíblemente poderosa. Así que piense en los últimos capítulos, junto con lo que estamos hablando esta mañana y en el medio, esta idea de ser auténtico. Bueno, en el capítulo 6, estamos unidos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. Así que tenemos el poder de cambiar y luego, en el capítulo 7, aprendemos que en realidad estamos casados con Cristo. Y es por eso que puedes tener el deseo de cambiar. Porque quieres complacer a la persona con la que estás casado. Y ahora no hay condenación eterna en el capítulo 8, así que tenemos la motivación de cambiar. Ahora, para que quede claro, esto no significa que hemos sido liberados de la disciplina paterna. Como cristianos queremos y necesitamos eso. Ni tampoco significa que hemos sido liberados de la responsabilidad de nuestro caminar con Cristo. Porque todavía cosecharemos lo que sembramos en esta vida. Pero saber que Jesús soportó la condena que tan claramente merecíamos nos da tanto el deseo como la motivación para lidiar directamente con las maneras en que todavía podemos estar luchando. Ahora, mientras leemos, las noticias siguen mejorando. Puedes tener esperanza por el poderoso Espíritu de Dios. 5:13. Escuche, independientemente de cuántas personas hay en su casa en este momento, independientemente de cuántas personas hay en su apartamento, cuántas personas están viendo esto con usted o incluso si lo está viendo solo. Amigos, si usted conoce a Jesucristo el Salvador y el Señor, cuente todas las personas en la habitación y agregue una. La persona más importante en esa habitación, la persona más importante en su vida es la que no se puede ver. Y la razón por la cual usted y yo podemos tener esperanza en nuestras luchas en parte, es por el poderoso ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo afirma que ya no tienes que caminar en la carne. Escucha, gran parte de la publicidad y gran parte de la histeria, y gran parte del miedo irracional que estamos viendo en nuestro mundo en este momento se debe a los hombres y mujeres que están caminando en la carne de manera simple y exclusiva. Dejemos que esta verdad de la palabra de Dios nos ayude de esa manera particular. Recuerda lo que dijimos antes, la autenticidad no es el final de la conversación. Pero, ¿por qué y cómo podemos hablar con apertura sobre las formas en que estamos luchando? Y quizás, incluso pecando en este momento. Es porque no hay condena para quienes están en Cristo Jesús. No tenemos que andar de acuerdo con la carne. Podemos andar según el Espíritu. Allá no tienes que caminar en la carne. Y vimos el contraste en todo el pasaje. Entonces podemos andar de acuerdo con la carne o podemos andar de acuerdo con el Espíritu.
Cuando andamos en la carne, ahí es donde va a estar nuestra mente. Mientras que, si andamos en el Espíritu, pensaremos en que vamos a vivir en las cosas de Cristo. Cuando andamos en la carne resulta en hostilidad, y la separación de Dios y otras personas. Eso es lo que siempre hace la muerte. Las personas que andan en el Espíritu están andando en la vida y la paz, dice Pablo. Cuando andamos en la carne, no nos vamos a someter a la ley de Dios. Y, por cierto, tampoco vamos a someternos a las leyes del hombre, cuando se nos pide que hagamos cosas que no nos gustan. El polo opuesto es cierto cuando andamos en el Espíritu. Si una persona anda en la carne, no tiene el Espíritu de Cristo. Finalmente, alaba a Dios, como acabamos de decir, el Espíritu de Cristo. Para aquellos que lo conocen como Salvador y el Señor habita dentro de ti, es por eso que puedes tener esperanza. Aquellos que andan en la carne no pertenecen a Cristo. Aquellos que andan en el Espíritu, Cristo está en ustedes. Si estás andando en la carne, produce todo tipo de hábitos, esclavitud, estás obligado a la carne. Ahora, estamos eligiendo obligarnos al Espíritu de Dios. Por un lado, están aquellos que viven según la carne. Por otro lado, los seguidores de Jesucristo están tratando de matar las obras del cuerpo por el poder del Espíritu Santo, y las personas que andan en la carne su final es la muerte. Por eso hay tanta tensión. Por eso está toda la discordia. Por eso hay toda esta separación. Para aquellos que conocen a Cristo como Salvador y Señor, si andan en el Espíritu, vivirán. Puedes y debes aprender a concentrarte en las cosas del Espíritu. Ahora, hay tantas implicaciones de eso. Podrías pasar semanas y semanas pensando en todas las implicaciones de esa doctrina. Quiero animarlos a pensar especialmente en esto. Ahora mismo, hoy mismo, en los próximos días, mientras enfrentamos esta crisis del virus y mucho más allá, esto es lo que la palabra de Dios afirma tan ricamente. Puedes y debes aprender a concentrarte en las cosas del Espíritu. Un verso crucial en este pasaje es Romanos 8, 6 porque la mente puesta en la carne es una muerte. Por favor, piense en lo que estamos enfrentando en este momento. Piensa en lo increíblemente poderosa es la palabra de Dios. La mente puesta en la carne es muerte, pero, ¿qué? La mente puesta en el Espíritu es la vida y es la paz. Por favor, solo haga una pausa y considere lo idóneo de ese versículo ahora mismo. Tim Keller hace esta observación útil: cualquier cosa que preocupe la mente controla la vida. Tim Keller, Romanos 8:16, p. 19. Entonces, vivir en el Espíritu significa elegir pensar, y priorizar lo que le importa al Espíritu Santo de Dios en cualquier momento dado. Prioritize what matters the most to the Holy Spirit of God at any given moment. Un pasaje paralelo a esto es Colosenses 3, 2-3 ponga su mente en las cosas de arriba, no en las cosas que están en la tierra. Porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Amigo, ¿estás haciendo eso? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo te capacite para hacer eso, para que ponga su mente en las cosas de arriba, no en las cosas que están en la tierra? Porque has muerto y tu vida escondida con Cristo en Dios, así que volvamos a algunas de esas luchas. Y recuerde, dijimos que la autenticidad es importante, pero que no es el final del proceso. Entonces, si voy a ser honesto acerca de las formas en que mis luchas me llevan a respuestas pecaminosas, ¿cómo puedo dejar que esta verdad, el hecho de que no esté bajo condenación, que ahora tengo el Espíritu Santo de Dios residente dentro de mí? ¿Cómo puedo permitir que eso me ayude a estar seguro de que hoy estoy haciendo algo que honra al Señor? Bueno, pensemos en esa mujer que golpeó mi carro. Mi carro tiene 12 años. ¿A quién le importa si tiene otro golpe más? Y tengo que decidir en cualquier momento. Steve, ¿estás pensando en las cosas de la carne en este momento? ¿O estás pensando en las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios? Y reconozco que todos tenemos cosas que nos preocupan. Yo entiendo eso. Pero escuche, dejemos que el Espíritu de Dios nos ayude a pensar en las cosas que son consistentes con su palabra.
Entonces, por ejemplo, tenemos este maravilloso pasaje del Sermón del Monte. Piensa en lo relevante que es esto en este momento, cuando Jesús dijo: por esta razón, te digo, no te preocupes por tu vida. Amigo, el Espíritu Santo puede darnos el poder cumplir con eso. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, eso es lo que significa poner tu mente en las cosas del Espíritu. ¿Cómo puede Dios estar usándome en este momento para lograr sus propósitos con las personas que estaban a mi alrededor en la situación que estoy enfrentando? Y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y amigo, la belleza de este texto es que si conoces a Jesucristo como Salvador y Señor, tienes el Espíritu Santo de Dios dentro de ti, lo que puede ayudarte a concentrarte en las cosas del Espíritu. Y sobre las ganancias, obviamente, no voy a hacer predicciones aquí. Pero esto es lo que creo que va a suceder. Creo que nuestra comunidad y nuestro país se unirán de manera increíble en muchos casos por el poder del Espíritu de Dios, y superarán esta situación victoriosamente. Y creo que lo veremos de muchas maneras. Hay ejemplos de una valentía increíble por parte de los investigadores, médicos, enfermeras y hospitales que luchan juntos. Y en algunos casos, esos son seguidores de Jesucristo que están haciendo exactamente lo que estos versículos nos dicen. El Espíritu Santo los está ayudando a recordar. 2 Timoteo 1, 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y disciplina. Y amigo, te animo a que memorices ese pasaje de las Escrituras ahora mismo. Algo de eso también es la forma en que el Señor está capacitando a algunas personas para que usen el humor. Son formas apropiadas y útiles y me doy cuenta de que tenemos que ser muy cuidadosos porque quiero reinar en cualquier sentido del humor que Dios me haya dado para que no parezca que no me estoy tomando esto en serio. Incluso durante un tiempo de prueba, incluso durante un momento de crisis, el Espíritu Santo puede ayudarlo a encontrar razones para reír, porque la risa hace bien al corazón como un medicamento, nos dice el libro de Proverbios. Y recuerda, es parte del fruto del Espíritu, según Gálatas, capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Entonces, porque no hay condenación, porque estamos en Cristo Jesús, porque tenemos la posibilidad de caminar en el Espíritu, puedes encontrar gozo incluso en medio de una gran prueba. El otro día estaba corriendo y pude ver a un par de personas caminando hacia mí en la carretera. Y ahora todos estamos pensando en el distanciamiento social.
Y cuando me acerqué a ellos, reconocí quiénes eran. Es una pareja que vive no lejos de nosotros. Sé que son seguidores de Jesucristo. Y también sé que la esposa está luchando contra el cáncer en etapa 4. Y así, mientras corría, inmediatamente pensé en lo difícil que sería su situación particular en este momento, a la luz de todo lo demás con lo que estamos luchando. Y así, cuando me acerqué a ellos, manteniendo la distancia social, solo grité, oye, quiero que sepas que estoy orando por ti. Y sin perder el ritmo, la mujer que tiene cáncer etapa 4, dijo, ¿por qué dices esto? Es porque mi esposo se ve tan mal, y pensé que mientras corría, de hecho, me reí de eso por media milla, pensé, ese es el poder del Espíritu Santo. Y esta mujer no se va a consumir con preocupación. Y no digo que ella quiera morir. No son estoicos sobre esto. Pero para un seguidor de Jesucristo que tiene al Espíritu Santo residente dentro de ellos, si pudiera, incluso en medio de dificultades increíbles, también puede encontrar el momento para hacer una buena broma sobre su querido esposo que está caminando junto a ella. Probablemente hayas disfrutado algo de esto en las redes sociales. ¿Viste el video sobre el problema que enfrentamos con del papel higiénico? Ocurrió en Walmart. Me encanta ese video. Ese es del Departamento de Policía de New Hampshire. Y cuando simplemente te detienes y piensas en ello, todos nuestros servidores de emergencias están en posiciones de riesgo increíble en este momento. Ellos todavía salen y están tratando con todo tipo de problemas, sin saber quién podría tener el virus. Todavía van al hospital por la misma razón, pero, ¿no te alegra que Dios le esté dando a la gente el poder? ¿Notaste al único policía? En realidad, se detuvo y se limpió las lágrimas de los ojos porque no había más papel higiénico en Walmart. Simplemente digo que el Espíritu Santo puede ayudarnos a manejar una situación como esta con gozo. También está la cuestión de simplemente manejar todas nuestras decepciones. Mencioné anteriormente sobre los estudiantes de último año de secundaria. Este es un momento muy difícil para ellos y queremos ser sensibles a ellos. Pero realmente aprecié lo que el director de Andreas High School en la I-65 en Merrillville tenían que decir sobre todo esto. Tengo un miembro de la familia que es senior en Andreas. Y aquí está lo que publicó su director. Pensé que era muy significativo. El cierre de nuestras escuelas es un ejemplo de solidaridad impresionante y altruista. Hemos tomado esta difícil decisión para ayudar a proteger a nuestra comunidad y brindar a nuestros sectores de atención médica y médicos una oportunidad de luchar para no sentirse abrumados por lo que podría ser. Oramos para que nuestros estudiantes y sus familias realmente sean testigos de la circunstancia como un signo de apoyo y amor por sus vecinos más vulnerables. Estados Unidos es un gran país. Incluso en tiempos divisivos. Hemos demostrado un cuidado y una preocupación por la búsqueda colectiva de la lente más amplia y la imagen más grande. No se trata de tiempo libre o de acaparamiento o aislamiento. Se trata de sacrificio. Se trata de preparación. Se trata de retirarse brevemente para la protección y sostenibilidad de nuestra gente. Él dijo, no tengo miedo. Estoy orgulloso. No tengo inconvenientes. Estoy haciendo mi parte. Espero que la historia recuerde estos días porque pretendieron ser un acto de solidaridad, así que por favor piense conmigo sobre algunas formas prácticas. ¿Cómo podemos estar ahora pensando en las cosas del Espíritu, y no pensando en las cosas de la carne? Quiero alentarlo a que pase al menos tanto tiempo en su Biblia, y meditación tranquila como en las noticias por cable y las redes sociales. Hay ciertas personas que están hablando durante esta crisis en particular con ciertos puntos de vista, y si escuchas demasiado eso, muchas veces resultará en pensar en las cosas de la carne. Va a resultar en bombo publicitario. Va a resultar en miedo. Va a resultar en histeria.
Y obviamente, eso es entre usted y el Señor. Pero le animo a que limite la cantidad de tiempo que dedica a esos recursos, y alimente su alma con la verdad de la palabra de Dios. En segundo lugar, quiero decir con mucho énfasis, y espero que estén viendo esto modelado por nuestra iglesia, y la forma en que estamos respondiendo a todos esto de manera apropiada. Quiero animarlos a que con gozo, y sumisamente sigan a nuestros líderes dados por Dios. Tenemos unos maravillosos líderes de atención médica y del gobierno en nuestra comunidad, en nuestro estado. Estoy muy agradecido por la forma equilibrada en que nos están guiando en este momento. Así que vamos a andar con precaución, pero no vamos a prender fuego a nuestro cabello. Esa es esencialmente la forma en que estamos siendo guiados en este momento. Y estoy muy agradecido por ellos. Quiero pedirles que oren por nuestro jefe de salud aquí en el condado de Tippecanoe, el Dr. Jeremy Adler, y oren por nuestros alcaldes. Oren por nuestro gobernador. Oren por nuestros líderes nacionales. Pero este momento no es el momento de criticar. Escucha, habrá libros escritos sobre esto más tarde. Podremos hablar más tarde sobre eso, bueno, tal vez alguien debería haber hecho esto, etc. Pero en este momento, ¿qué nos pide Dios que hagamos? ¿Qué significa pensar en las cosas del Espíritu en este momento? Y la respuesta es obedecer gozosamente el liderazgo que se nos ha dado en nuestro gobierno. Los cristianos aman los hechos. Los cristianos aman la verdad. Y puede ir al Departamento de Salud del Estado y, si lo desea, puede recibir actualizaciones periódicas. Y aquí están los hechos de ayer, sábado. Ahora, esto se actualiza a las 10 a.m. en punto cada mañana. Estoy seguro de que estos números van a crecer. Subir. Me imagino que cuando él y Lily se involucre en las pruebas la próxima semana, los números aumentarán dramáticamente. Así que no digo que este sea el final de la historia. Sin embargo, estoy diciendo que los cristianos aman los hechos, y que hay 6.7 millones de residentes en el estado de Indiana. Y los hechos hasta ayer son que a 833 de esas personas se les había hecho la prueba. Y de esas pruebas, 126 de ellos han sido positivos y 4 personas han fallecido. Y, por supuesto, no nos gusta el hecho de que cualquier persona falleciera. No nos gusta el hecho de que cualquier persona tenga resultados positivos de esta enfermedad. Y no estoy por un segundo sugiriendo que ese es el final de la historia. Pero estoy diciendo esto. Esas estadísticas nos dicen algo. Y los seguidores de Jesucristo, debemos estar debidamente preocupados. Deberíamos ser correctamente sumisos, pero no debemos ceder ante el miedo, y no debemos estar en el bombo publicitario. Y no debemos ceder a la histeria. Y el Espíritu Santo de Dios puede ayudarnos a centrarnos en dónde están los hechos que realmente nos conducen en este momento. También quiero alentarte a que tengas mucho cuidado con tus publicaciones en las redes sociales. Una vez más, podrías pensar en todo lo que dijiste en línea, y evaluarlo a la luz de este pasaje. ¿Estás pensando en las cosas según la carne o estás pensando en las cosas según el Espíritu? Esto es una prueba. Estamos enfrentando una prueba ahora mismo en momentos de gran presión. Revela lo que está sucediendo en nuestros corazones. Lo alentaría si va a hacer una publicación en las redes sociales, a que sea alentadora, a que sea bíblica, a que provea esperanza, a que exprese agradecimiento y una disposición a seguir el liderazgo gubernamental que Dios nos ha dado. Sea al hacerlo, agradarás a Dios. Asegurémonos durante este tiempo de que estamos haciendo todo lo posible para complacer al Señor. Porque eso es lo que dice el pasaje. Mientras buscamos caminar en el Espíritu, mientras buscamos extraer las cosas que están en el Espíritu, en realidad es posible agradar a Dios. Romanos 8:8. Lo contrario. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios, o el versículo 11. Pero si el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ti, el que resucitó a Cristo Jesús de los muertos también dará vida a tu cuerpo mortal. Y si dices que es tan difícil no quejarse, es así. Es difícil no preocuparse, es tan difícil no enojarse con las personas que me están frustrando. Amigo, escucha. Es por eso que Dios nos dio el poder del Espíritu Santo. Por eso es posible hacer cosas que son difíciles. Con su poder y con su capacitación.
Recuerdo que un día cargaba a mi hija Bethany por las escaleras, y ella acababa de hacer algo que realmente era correcto. Era algo en lo que mi esposa Chris y yo habíamos estado trabajando con ella. Y mientras la cargaba, me dijo, papá, eso pone una sonrisa en la cara de Jesús, ¿no es así? Ella lo entendió. Es posible en el poder del Espíritu Santo vivir realmente de una manera que complazca a nuestro Dios. ¿No quieres vivir así ahora mismo? Y oremos y pidamos al Señor que en poco tiempo digan, Pastor Biar, mientras le escucho hablar, estoy pensando que probablemente no debería haber dicho esto. Yo probablemente no debería haber pensado en eso. Probablemente no debería haberlo hecho. Bien, ok. ¿Qué hacemos con eso? Escucha, no nades en tu culpa. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El destino eterno es seguro por lo que Dios ha hecho con nosotros y por medio de nosotros en Cristo. Bueno, por eso, podemos ser auténticos. No tenemos que escondernos. No tenemos que culparnos. No tenemos que encubrirlo. Podemos ser auténticos. Estamos unidos con Cristo. Estamos casados con Cristo. No tenemos condenación en Cristo. Y así podemos ser honestos sobre las formas en que estamos luchando. Podemos llevar eso al Señor y pedirle perdón y pedirle ayuda. Entonces tenemos un veredicto asombroso, no hay condena, y un espíritu poderoso que nos permite tener la victoria en nuestras luchas. Y por último, 3. Puedes tener esperanza gracias a la maravillosa familia de Dios. Podemos ser llamados los hijos de Dios. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿No es sorprendente que puedan llamarte hijos de Dios? ¿Qué dice eso acerca de por lo que debemos o no debemos preocuparnos hoy? Porque si estamos en Cristo, en realidad somos llamados hijos de Dios. Me encanta ese verso y también el Salmo 37, 25. Salmo 37, 2.25, yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Tenemos algo mucho mejor que la esclavitud y el miedo. Amigos, tenemos algo mucho mejor que la esclavitud, algo mucho mejor que el miedo. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Armamos este horario de predicación en noviembre pasado. Entonces, si preguntas, ¿por qué hicimos la primera mitad de Romanos 8 hoy? ¿Es por lo que está pasando? No, no. Lo hicimos porque así es como Dios nos guió en noviembre. No puedo pensar en un mejor verso en toda la Biblia para usar que ese. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Lo que eso significa es que si has sido perdonado de tu pecado por la sangre derramada de Jesucristo, si has estado vestido con su justicia, puedes correr ahora mismo a los brazos de tu Padre Celestial. Me encanta lo que dijo John MacArthur en su comentario sobre esto. Abba es un término arameo informal para padre, que connota intimidad, ternura, dependencia y completa falta de miedo o ansiedad. Los equivalentes ingleses modernos serían papito o papa. Cuando Jesús estaba agonizando en el huerto de Getsemaní, cuando estaba a punto de tomar sobre sí los pecados del mundo, usó ese nombre de cariño y oró, Abba, Padre. Todas las cosas son posibles para ti, quita de mí esta copa, pero no lo que quiero, sino lo que quieras. Marcos 14:36. Cuando somos salvos, nuestra vieja vida pecaminosa se cancela por completo a los ojos de Dios, y no tenemos más razones para temer al pecado o la muerte, porque Cristo ha vencido a esos dos grandes enemigos en nuestro nombre. En Él se nos da una nueva naturaleza divina y nos convertimos en un verdadero niño, con todas las bendiciones, privilegios y herencia que lo acompañan. Y hasta que veamos a nuestro Señor cara a cara, su propio Espíritu Santo será un testigo incesante de la autenticidad de nuestra adopción en la familia de Dios. John MacArthur, Romanos. Porque todo eso no es cierto, podemos pasar de la simple autenticidad, reconociendo nuestra necesidad de cambiar hacia pasos de santidad práctica para complacer a nuestro Padre Celestial. Permítanme recordarles algunas de las formas en que, como familia de la Iglesia, estamos tratando prácticamente de trabajar eso en este momento. Quiero animarte, el pastor Aucoin bromeó un poco antes, pero es verdad. Animaría su apoyo a nuestras empresas locales, apoyar a nuestros dueños de restaurantes locales.
Están en dificultad. Nunca pensé que siquiera escucharía las palabras que el gobierno tuvo que cerrar los restaurantes para no sentar la gente. Y ahora tienen todas las razones para estar muy preocupados por la viabilidad de su negocio. Y escucha, esto es algo personal que tendrás que decidir. En la medida en que quieras hacer esto. Pero le animo a que busque formas de mostrar apoyo, especialmente para nuestros dueños de restaurantes locales en este momento. Sabes que tenemos estas próximas donaciones de sangre. Dirás, ¿por qué estamos haciendo eso? Porque fuimos contactados por la comunidad médica para hacer eso. Hay una escasez crítica de sangre por todo tipo de razones. Y de nuevo, se trata de esto, creemos en la libertad del alma individual. Entonces nunca me escucharás decir, bueno, esto es lo que la gente en esta iglesia tiene que hacer a menos que esté claramente delineado en la palabra de Dios. Así que por favor no tome lo que le estoy diciendo ahora con ese espíritu. No es mi trabajo dirigir a la gente durante un momento de crisis. Es mi trabajo enseñarles la palabra de Dios, y luego hablarles sobre oportunidades en las que podría aplicar las escrituras de esta manera. Y amigo, escucha, si estás sano, si no estás viviendo con alguien que está inmunocomprometido, te recomiendo que consideres donar sangre en una de estas 5 donaciones de sangre. Y de nuevo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser cuidadosos. Pero no nos dejemos llevar por el miedo. Muchas veces son los seguidores de Jesucristo los que están liderando los esfuerzos de sacrificio y riesgo para servir a las personas de nuestra comunidad que podrían ser más vulnerables que nosotros porque realmente creemos en los principios que hemos estado estudiando esta mañana. Así que quiero alentarlo a que se registre en una de esas donaciones de sangre. Quiero alentarlo a que considere ser voluntario para brindar cuidado infantil a uno de nuestros trabajadores de atención médica. Y si dices, bueno, ¿por qué la iglesia lo diseñó así en lugar de otra cosa? Aquí está la respuesta. Porque estamos trabajando en la sumisión a nuestros líderes de atención médica, y ellos creen que la mejor manera de hacer esto, y la mejor manera de servir a los trabajadores de la salud sería si uniéramos a los niños con las familias de nuestra iglesia que estarían dispuestas a proporcionar cuidado de niños mientras ese trabajador de salud tiene que estar en el trabajo. Y si estuviera dispuesto a servir a una familia local de esta manera, creo que eso comunicaría un mensaje muy poderoso a las personas que se están sacrificando de maneras increíbles para mantenernos a todos a salvo. Te animo a orar. Sabes, la estación de televisión nos contactó la semana pasada y nos dijeron, la gente tiene miedo ahora. ¿Podrían algunos de sus pastores venir y simplemente grabar algunos videos breves de exhortación? Estos videos irían al aire repetidamente como parte de nuestras noticias de televisión y parte de nuestra programación de televisión. ¿No es sorprendente que la estación de televisión les pida a nuestros pastores que hablen palabras de la palabra de Dios que ayudarían a las personas de nuestra comunidad con miedo? Y a medida que nosotros y otros pastores tenemos la oportunidad de hacer eso, ¿le pedirías al Señor que nos brinde sabiduría y claridad de pensamiento mientras usamos lo que es una oportunidad incomparable para ministrar la palabra de Dios? También quiero agradecerte por tu fidelidad al ofrendar. Si estás en nuestro directorio de correo electrónico, viste la nota que envié el viernes. Ustedes dieron sacrificialmente más de $9,000 a nuestros amigos en Harvest Church School y Ringgold Church. ¡Qué increíble, increíble bendición ha sido para ellos! Y, por cierto, hemos estado monitoreando a nuestros misioneros, porque una de las razones principales por las que damos es para que podamos apoyar a los misioneros en todo el mundo. Tenemos un misionero en Brasil que fue entrenado en Harvest Bible College para sordos en Ringgold Church, y acaba de informarnos que durante este tiempo del virus, han podido usar la tecnología con personas sordas, y ya han visto a 3 personas llegar a conocer a Cristo, como Salvador y Señor. ¿No es asombroso? Y sé que quieres que personas como esas sean sostenidas. También hemos estado monitoreando a cada uno de nuestros misioneros. Y así, por ejemplo, la familia Standrige en Italia. ¿Te imaginas cómo sería ser misionero en Italia en este momento? Y nos estaban mostrando algunos de los ejemplos de que obviamente están secuestrados en sus hogares. Pero como resultado de la tecnología, están teniendo todo tipo de oportunidades para ministrar en un lugar que está lleno de pánico, absolutamente lleno de miedo. ¡Qué oportunidad tan maravillosa! Dios nos ha dado para vivir para Cristo y proclamar su nombre.
Quiero agradecerle por hacer tu parte para que podamos seguir apoyando a personas así. Oremos juntos, ¿de acuerdo? Padre Celestial Señor, estamos tan agradecidos esta mañana porque podemos inclinarnos ante ti, y usar las palabras sin condena para describir nuestra relación contigo. Señor, gracias porque no tenemos que temer a la muerte. Porque sabemos que para un cristiano estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor, no por nuestra justicia, sino por la tuya. Así que te agradecemos que hayas eliminado el aguijón de la muerte. Pero te agradecemos por el poder del Espíritu Santo. Y Señor, si estamos luchando en este momento de alguna manera con preocupación o ira, con tensión relacional, emocional, sea lo que sea, Padre, oro para que te lo presentemos auténticamente, y te pidamos perdón y por el perdón de los demás. Señor, oro para que nos enseñes quizás ahora más que nunca. ¿Qué significa realmente eso de pensar en las cosas del Espíritu? Y Padre, oro por cada uno de nosotros para que estemos menos en las redes sociales, menos en las noticias por cable, y más a Abba Padre. Y oro para que en estos tiempos de soledad, oro para que nos acerques más a ti. Y gracias porque podemos llegar a ti de esta manera por lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Oramos estas cosas en su nombre. Amén.